Hechos 1, del 1 al 9, amén. ¿Qué tema estamos manejando, hermanos? Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan cuál fue el subtema del domingo pasado? Diga conmigo, el espíritu de consolación. El tema de hoy es el poder del Espíritu Santo. Diga, el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer todos al unísono. Amén. Dice la poderosa palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del versículo 1 al 9. Amén. Dice así. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fui recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Oremos. Padre eterno, estamos en tus poderosas manos, oh Dios, y rogamos que nos hables conforme a tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse. Hablamos un poco del Espíritu Santo bajo el tema de la consolación, amén. El espíritu de consolación. Tocamos un versículo clave, y es San Juan capítulo 14, 15 al 26, donde el Señor comienza a decirle en el 15: si me amáis, guarda mis mandamientos. A veces entendemos que amar sin condiciones es lo ideal, pero cuando se ama, lo que se espera es algo recíproco. Si yo te brindo amor, te brindo tolerancia, te brindo paz, ves en mí respeto hacia ti, ¿qué es lo más conveniente o lo más lógico? Que usted también sea recíproco, ¿no? Lo he dicho varias veces, el que trabaja no solamente va al trabajo para que lo miren, sino para recibir una compensación económica. ¿O me equivoco? Así es todo, ¿cierto? Hablamos un poco de un joven llamado David, el cual le servía a su padre. Escuchen, David le servía a su padre. ¿A quién? A su padre. ¿Y cómo le servía a su padre David? El joven David, ¿cómo le servía? ¿Qué hacía? ¿Cuidaba a quién? A las ovejitas. Era de pronto no un trabajo muy importante, no era como ir a pelear una batalla, pero él cuidaba a las ovejas. ¿De quién? De su papá, de su daddy, de su padre. Y estando allí cuidando a las ovejas, muchas veces se enfrentó a fieras. Escuche, a fieras. ¿Sabes por qué? Porque la oveja es un animal dócil. Diga conmigo, dócil. Recuerde, Señor, ¿por qué dócil? Pregúntale al Señor por qué es dócil la oveja. La oveja, ese animalito, es tan tranquilo. Bueno, hay unos que dan cabezazos, ¿no? Hay unos que se creen cabritas y toros, quieren dar cabezazos. Pero entonces el pastor tenía que tener cuidado de ellas.
o tiene que tener cuidado de ellas. Todavía esa profesión no sé, aquí no ha dejado de existir. Todavía usted va a Escocia, incluso aquí, no sé si en México hay pastores de ovejas todavía. Pero el pastor, cuando veía que la ovejita estaba incómoda, cuando veía que la ovejita estaba triste porque se quiso salir del redil, la ovejita. Y como el Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, eso aplica de allá para acá y de aquí para allá. Déjeme retroalimentarlo. Hay un cerco, hay una protección divina bajo usted, su familia. Pero es igual el que quiere hacerte daño que si tú te quieres apartar del Señor. Te vas a encontrar con muros, te vas a encontrar con un cerco que no va a dejar que tú lo intentas apartarte del redil y te golpeas y te haces daño. Y llega el desánimo. Creo que me están comprendiendo lo que les quiero decir. Llega la tristeza, el dolor, la amargura, porque te estás haciendo daño. La Biblia dice, su palabra, Dios dice, separado de mí, nada podéis hacer. Y te lastimas. Y cuando el pastor veía a la ovejita allí sangrando y las moscas aquí, porque las moscas a veces causan la muerte de las ovejas, ¿sí sabe eso? Sí, se les meten aquí, como ellas no se defienden, tienen que buscar el cuidado del pastor. Pero el pastor se da cuenta de quién anda así. Y usted sabe qué pasa. Va con aceite y le unge con aceite sus heridas. La mosca representa a un demonio que es Beelzebú. Lo dice la palabra de Dios. El enemigo, cuando ve que usted y yo nos descuidamos en la fe y nos queremos apartar del Señor, comenzamos a hacernos daño, él viene y comienza a atacarte. Pero hoy es la oportunidad de que el buen pastor, nuestro Señor, nos unja con su Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al que vive, al que reina, al que es y al que será. Hablamos un poco de ese joven que salió de cuidar las ovejas de su padre al trono, al liderazgo. Pero vemos que el hombre está de continuo y su camino va hacia el mal. Cuando se toman decisiones según nuestras propias convicciones, normalmente nos equivocamos, porque lo hacemos según lo que creemos y no según la voluntad de Dios. Se nos olvida que tenemos quien nos guía y su nombre es Jesús, el buen pastor. Este hombre cantaba, este hombre danzaba, este hombre peleaba, porque el respaldo de Dios no se va de ti. Muchos confunden misericordia, muchos confunden la misericordia con hacer las cosas a su propia manera y que todo les salga bien. Déjeme explicarle, es que yo ya no voy al templo, es que ya yo no alabo a Dios, ya no oro y me dieron un aumento en la empresa. Todo me está saliendo bien, mi casa está perfecta, está viviendo bajo la gracia y misericordia de Dios. Porque Dios es un buen padre, dígale, mi Dios es un buen padre. Y ningún padre que vea a un hijo con hambre le niega el alimento. Ningún padre que vea a su hijo llorar de dolor, de tristeza o alguna enfermedad no busca la solución, si está en sus manos, para solventar a su bebé, a su hijo, a su niño, aunque tenga 40 y 50 años. Porque usted y yo no podemos divorciarnos de nuestros padres. A ver, ¿cuántos aquí pueden decirte la emancipación, cierto? Pero usted, eso es según los papeles. Pero usted no puede decir que se eliminen los genes de mi papá, de mi mamá. A ver, ¿quién puede hacer eso aquí?
Ninguno podríamos hacer eso. No te puedes divorciar de tu madre o de tu padre. Usted como cristiano, usted y yo como creyentes, hijos de Dios, no nos podemos apartar de su presencia. El Espíritu Santo es como un sello, una identificación. Y voy a continuar con el tema de hoy para no extenderme. Quiero que lea conmigo Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 28. Vaya conmigo, amén. Vamos a dejar el resumen del domingo pasado. Escúchese la prédica, amén. Va a estar en Facebook, amén. O en YouTube también, hermana. Va a estar, amén. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 28. Dice la poderosa palabra de Dios. En muchas aguas, Ezequiel capítulo 36, amén. Se me pasó la página, discúlpenme. 36, 26. Dice la poderosa palabra del Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Amén. ¿Por qué el profeta Ezequiel fue inspirado en esta palabra? Si usted lee la palabra de Dios y lee los relatos de Elías, David, decía que el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Y cuando el Espíritu de Dios venía sobre ellos, pues el pueblo de Israel dice, bueno, nosotros tenemos jueces, tenemos un líder, pero todos los demás tienen reyes. Eso está como la familia que dice, ay mi casita, ay mi carrito, ay mis hijitos, tu casa, tu carro, tus hijos, tu Dios. Todo en diminutivo, todo. Ay, si yo pudiera tener lo que... Eso se llama envidia. Seamos agradecidos con lo que Dios nos permite. Es que cómo quisiera yo tener eso, pero ya lo tienes. O si tuviera, viviendo en el pasado. Usted y yo debemos entender que hay un Dios que todo lo puede, pero como buen padre nos da lo que nos conviene. Nos da lo que nos conviene, porque en su sola potestad están nuestros tiempos. Y así pasó con David. A él nadie lo mandó a que estuviera chismoseando, mirando lo que no debía, y por eso cayó en pecado. Ahí no estaba Dios, ¿cierto? Ahí no estaba Dios. Pero cuando se humilló, cuando buscó el rostro de Dios, ¿qué alcanzó? La benevolencia del Señor, la misericordia de Dios, el abrazo de un padre. Oiga, yo no sé si a usted le ha pasado. Bueno, yo tengo muchos años que no veo a mi padre, muchos años. Lo amo, lo llamo por llamadas y es una bendición hablar con él. Y si Dios le permite conocerlo algún día, créame que se va a dar cuenta que no es solamente un testimonio, es una realidad. Pero yo, 5 años antes de partir de mi país, recuerdo que cambié la perspectiva de cómo tratar a mi padre. Aunque éramos cristianos, aunque teníamos unas buenas enseñanzas, yo comencé a saludarlo de besos y abrazos. Así grandote como estamos. De venerarlo o darle un reconocimiento de respeto, o honrarlo. Y por eso a veces yo, hablando con mi esposa, le digo, es que no es que sea el día del padre, del madre, no. Todos los días es mi papá, todos los días es mi mamá, todos los días es mi hija, todos los días es tu esposa, tu esposo, todos los días Jesucristo es tu Dios. Ese es el sentido que debemos darle nosotros a nuestra vida cristiana.
Por eso el Señor, por medio del profeta Ezequiel, le dijo: os daré un nuevo corazón, una nueva manera de pensar, un nuevo pensamiento. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. O sea, un corazón sensible. Oiga, parece que viviéramos en ese tiempo. Todavía nos cuesta ser sensibles a la presencia de Dios. Un corazón de piedra, que no recibimos la palabra, no recibimos la presencia de Dios. Venimos aquí, pero materializados en una piedra, hermanos. Te arrodillas en tu casa y no hay lágrimas. Digo, aquí no estamos diciendo que te pongas a llorar, no. Si tú quieres, yo antes decía que los hombres no lloraban, pero viera cómo lloramos. Porque somos seres sentimentales, emocionales. Y así le pasaba al pueblo de Israel. Y pondré en vosotros, dentro de vosotros, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis, ¿por qué? Pongáis por obra, por obra. Y aquí es donde vamos a entrar en materia. Miremos el Nuevo Testamento. Dice Juan 14, 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Estas palabras fueron de Jesús, pero estamos hablando que habla en futuro. Estando presente, Él habla en futuro. Estamos recordando que Ezequiel le escribió al pueblo de Israel y a nosotros, porque hoy en día lo leemos, que el Señor iba a enviar un espíritu, una presencia divina que iba a morar en nosotros para poder cambiar nuestra mentalidad de perdedores, de cautivos al pecado, de que no podríamos avanzar, de que no podríamos cumplir. Y luego el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Todo absoluto, todo. Eso que te impide a ti hacer las cosas mal, a que ya estás al borde del abismo y ese pasito está que lo das. Ese es Dios que te está recordando: detente. Pero es que Jesús estaba con ellos, Dios caminaba con ellos, ahí andaba con ellos. Todavía no había sido crucificado y por eso se refería a eso. Amén. De igual manera, algunos discípulos se quedaron con la duda, ¿no? Y le preguntaron después al Señor: Señor, tú hablas del Padre y esto, que el Padre en ti, ¿y cómo es ese asunto? Y el Señor le dice a Felipe: oye, Felipe, yo me imagino que hubo un preámbulo en eso. Anduviste con Juan. ¿Y quién era Juan el Bautista? Vos que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Por eso Juan dice: he aquí el ungido del Señor, he aquí el Hijo de Dios, he aquí el Salvador. Y bautizó a Jesús, ¿cierto? El bautismo de Juan era ¿para qué? ¿De qué era? Arrepentimiento. Entonces, ¿no aprendió Felipe algo de Juan? De pronto su carácter era un poco violento, ¿no? Trataba a todos, los trataba bien mal, pero hablaba con verdad. Y ahora le dice a su rabí, a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos de quién tú estás hablando. Y Jesús le dice: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿O cómo crees que las obras que yo hago las hago por mi propia cuenta? ¿No crees que el Padre vive en mí y yo en el Padre?
A veces usted y yo somos cristianos, venimos al templo, oramos, pero aún no hemos conocido a nuestro Padre. Por eso sufrimos algunas cosas. Por eso aparentemente algunos cristianos viven sin una guía, porque no han reconocido de que Jesús, de que el Padre está con nosotros todos los días. Es así de sencillo. Por eso, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de un consolador, de alguien que te ayuda en tus momentos más duros. Porque el Espíritu Santo en nosotros, Dios puede habitar en tu casa, en mi casa, en Colombia, en México, en Estados Unidos, Oceanía, en cualquier parte. Porque estando presente Jesús no lo iba a poder hacer. Porque el hombre es limitado. Por eso fue necesario que Jesús, cuando resucitó, fue recibido en gloria. Desapareció entre las nubes. Y escuche, unos ángeles le dijeron: ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que viste subir, un día vendrá y volverá con poder y gloria. ¿Cuánto le están esperando? Den un fuerte aplauso al que vive. Amén. Quiero hablarles un poco del concepto de lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo podemos estudiar desde una rama de la teología sistemática que se llama neumatología. Diga conmigo, neumatología. Etimológicamente proviene del griego neuma. Usted sabe que significa espíritu, viento o aliento. Y logía, todos saben lo que significa, ¿verdad? Es el estudio o un tratado. Entonces la neumatología es el estudio del Espíritu Santo. ¿Qué abarca para los que están escribiendo? En el ámbito cristiano, esto abarca aspectos muy claves. Usted y yo no nos vamos a perder por falta de conocimiento, hermanos. Vamos a aprender más de Dios, amén. Lo primero que abarca es la identidad. La identidad. Usted tiene que confirmar y saber quién es Dios. Porque el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Porque veían milagros, veían cosas asombrosas, escuchaban de promesas y profecías, pero no conocían a su Dios, a su deidad. Y es lo primero que abarca, es la deidad, amén, la identidad. Segundo, su obra. Esto de ser el consolador, de ser como fuego, es la obra, es lo que acciona la creación. Si usted lee en el libro de Génesis, ¿qué es lo primero que dice? En el principio creó Dios y la tierra. Y después dice, ¿y después? Eso. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y muchos pasan por alto eso, porque todos se van a Hechos capítulo 1, versículo 1, o allá en Hechos capítulo 2, donde el Señor desciende como fuego y es depositado arriba de aquellos que estaban reunidos unánimes buscando el rostro de Dios. Manifestación del Espíritu Santo, que es muy distinto. Y bueno, más adelante vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo. Pero el Señor está fuera del tiempo. Dios está fuera de todas nuestras limitaciones. Y nosotros los cristianos, los creyentes, debemos aprender a vivir en su dimensión. No que Dios se acomode a mí. Yo tengo que encajar a la voluntad de mi Padre. Porque es que Dios nos está mandando. Oiga, Dios le dio un trono a David. Entonces ya David quería que todo se acomodara a él. Ah, yo soy el ungido. Pues, ¿cómo? ¿Dios te tiene que seguir a ti? No. Nosotros somos seguidores de Dios.
Entonces, si seguimos, tenemos que aprender a comprender su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Disculpe, me voy muy rápido. Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Cuando nosotros comprendemos estas cosas espirituales, nuestro mundo comienza a moverse de una manera distinta, porque se va alejando la queja de tu vida, se va alejando las molestias de nuestras vidas y aprendemos a